con nuestro amigo Ramón Ojeda, secretario de Seguridad y otras cosas de San Antonio de Areco. Ramón, buen día, ¿cómo anda usted? Bien, bien, ¿cómo anda, Juan Carlos? Todo bien, Bien, gracias a Dios. un gusto saludarlo, Ramón. No, el gusto es mío, por favor. No nos vemos, pero de alguna manera está el contacto de las redes, del llamado Sí, telefónico, ¿no? claro, 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 por eso siempre de una u otra forma, lamentablemente, porque aquí no podemos compartir un café, pero bueno, por lo menos nos mantenemos en contacto. Ujú. Ramón, decíamos nosotros aquí que están un poco más complicados con el COVID-19, con muchos casos y ahora con este regreso a la fase uno, ¿verdad? Sí, lamentablemente el primer brote que fue, digamos, externo, fue controlado y veníamos bien y de hecho se habían comenzado a liberar algunas de las actividades hasta que lamentablemente tuvimos este brote, esta explosión te diría, y bueno, nos ha complicado y de hecho se volvió inmediatamente a la fase 1, ¿no? Fase Que, 1, Ramón, fase uno significa una cuarentena más dura, digamos, como sucedió en el país los primeros días. exactamente, sí, 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 de ese tipo, es decir, solo se permite la actividad para todo lo que tiene relacionado con productos alimenticios, de limpieza, eh, sanitario, es decir, farmacias, y bueno, todo lo que es combustible. Eso en cuanto a lo que depende del municipio. En cuanto a bancos y cajas de cobro, tipo pago fácil, esas cosas, como eso depende del Banco Central, permanecen en abiertos, pero funcionando con turnos. Mm. Después, ¿todas las otras empresas están cerradas, Ramón? Sí, sí, todo lo que no esté relacionado directamente con algunos de los productos, por ejemplo, vos vas a ver que las fábricas de bolsas están funcionando, que por supuesto funcionan con un protocolo, ¿no? De distanciamiento, no puede Claro. trabajar todo el mundo, la cantidad de personas que tenían antes, etcétera, etcétera, pero porque esas bolsas son destinadas a, por ejemplo, para la harina, para algún tipo de otro producto. Entonces, en razón de eso, están funcionando. Todo lo que está funcionando de cualquier manera tiene un protocolo muy estricto, ¿no? Claro. Ya sea supermercados, farmacias, en fin, todo lo que pueda estar funcionando, los bancos, todo está hecho en función de, vuelvo a repetir, un protocolo, te diría que por lo menos tratamos de cumplirlo a rajatabla. Claro, el distanciamiento, el uso de alcohol en Exacto. gel, de barbijo o Sí. tapaboca, eso no se negocia, Ramón. No, 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 para nada. Vos ten en cuenta que en ese sentido San Antonio de Areco fue, te diría, pionero en el uso obligatorio de los barbijos, ¿no? Por ejemplo, así que ya nos hemos acostumbrado, en definitiva, veníamos acostumbrados y la masa de la gente de Areco con el uso de barbijo y tomando las medidas, pero bueno, una falta de responsabilidad personal provoca esta situación. Tuvieron un caso de una persona fallecida se confirmó el COVID luego de haber fallecido, ¿no? Que es el Claro, único pero caso. ese fue el único caso y fue al principio de toda esta situación, en razón de que en ese momento todo lo que eran los análisis y los testeos, el hisopado famoso, iban hasta la región sanitaria y eso demoraba 70, iba directamente a provincia y de provincia a nación, es decir, había un tiempo muy prolongado entre que se hacía el hisopado hasta que se obtenía el resultado. Y justamente en ese momento en particular hubo un problema en Nación con el tema de los hisopados y demoró y cuando llegó ya la persona había fallecido, ¿no? Ujú. Había pasado más de 5 días prácticamente. Ramón, yo, Este, una de y las después preguntas, no tenemos, los casos que tenemos ahora, hasta ahora son prácticamente algunos con un síntoma, pero un síntoma muy, muy leve, y el resto todos son asintomáticos.
Yo le preguntaba el otro día, para tranquilidad de los vecinos de San Antonio de Areco, que no es que están, uno se imagina COVID-19 positivo, hospital, respirador, nada que ver, No, no, ¿no? no. No, en ese sentido, por lo menos hasta anoche, no te digo esta mañana porque no he tenido contacto con ninguna autoridad de salud, pero hasta anoche no. Había sido una persona aislada, pero bueno, es el tema del aislamiento en función de la protección familiar. Pero no porque estuviera para respirador ni nada. Hasta anoche, por lo menos. Si esta mañana ocurrió algo, la verdad es que como no es mi área, no he estado en contacto con ninguna de las autoridades de salud. Claro, eso es Pero una entiendo que no. claro, ¿Cómo? eso es una tranquilidad, Ramón, para el vecino. Y mirá, de cualquier manera, siempre de tranquilidad, porque la preocupación, por supuesto, por la vida y la salud de cualquier vecino es una preocupación de toda la comunidad. Pero a veces también hay que evaluar, a veces al no haber paciente, o mejor dicho, al haber paciente asintomático, a veces hace aumentar la confianza y pues se comete el descuido a veces de cumplir con las normas que corresponden para evitar el contagio. Lo Entonces, difícil. es muy difícil en este momento. Hay todavía gente que no entiende esta situación, ¿no? Pero se trabaja en hacerles tomar conciencia en este sentido. Me contaba Ramón, un vecino de allí de San Antonio, que creo que este fin de semana o hace algunos días, hasta había un picadito de fútbol, ¿no? La inconsciencia de la gente de no respetar la cuarentena. Y mira, acá porque todo el mundo habla de controles, más controles. Imagina que justo en mi área donde rebota todo ese tema. Y todo habla de los controles, pero nadie está hablando de la responsabilidad ciudadana ni la responsabilidad personal. Claro. La conciencia ciudadana, la responsabilidad ciudadana es decirle a tu vecino, che, no estás usando barbijo, colócate barbijo, no te acerques a menos de 2 metros. Eso realmente, si en el caso acá nosotros tenemos el problema que gracias a Dios ahí Sarmiento no lo tiene, que nosotros tenemos las estaciones de servicio sobre la ruta, y al tener estas estaciones de servicio sobre la ruta tenemos la presencia de camiones que vienen de Brasil, de Chile, y que por resolución de la Subsecretaría de Transporte o la Secretaría de Transporte de la Nación pueden pernoctar incluso en las estaciones de servicio. Y tenemos una lucha permanente entre los responsables de esos vehículos que intentan entrar a la ciudad, intentan hacer compras, en fin, lo que sea, ¿no? Y eso hace de que indudablemente hay que extremar el control, pero si la conciencia ciudadana funcionara, ninguno de los comerciantes les permitiría ni siquiera vender ni comprar nada a estos individuos, pero bueno, no, a veces prefieren vender en estas circunstancias, vender a lo mejor un paquete más de yerba y ignorando de que eso le puede causar un problema mayor. Y en lo personal es porque te puedo decir que no tiene que haber habido en nuestra ciudad ni en lugares como Sarmiento alguien que no haya usado barbijo en algún momento, o que acá tenemos el problema de que cerramos la circulación en algunos caminos rurales con tierra, y bueno, había vecinos que para no pasar por el control de ingreso a la ciudad, ¿no?, le toman temperatura y esas cosas, corrían la tierra para pasar por ahí. Entonces, todas esas cosas hacen de que uno piense, ¿y dónde está la responsabilidad personal y dónde está la conciencia ciudadana? Si todos tuviéramos esa conciencia y todos tuviéramos esa responsabilidad, seguramente el impacto de esta pandemia sería mucho menor. Por supuesto. Por otro lado, muchos dicen, ¿y por qué no hacemos como Suecia? ¿Por qué no hacemos como Noruega, Corea o Japón? Y porque el argentino es transgresor por naturaleza, me parece, en algún punto. Y entonces al sueco vos le decís que debe cuidar y quedarse en su casa y no necesita ponerle el policía en la puerta.
y nosotros necesitamos a veces que nos pongan el policía en la puerta. En Argentina... Entonces, sí, y esa es la cuestión, ¿no? En Argentina, Ramón, somos muchos argentinos, ¿no? Y con lo que eso significa. Para algunos en un determinado momento puede ser muy lindo, pintoresco y en fin, y nos caracteriza, pero para otros evidentemente en otras circunstancias como esta, ojalá tuviéramos esa conciencia ciudadana y esa responsabilidad personal. Ramón, tengo una pregunta de una vecina de San Antonio. Ajá. Dice, ¿por qué hay tantos rumores en todo el pueblo de casos ya confirmados, rumores que han salido de boca de policías y enfermeras, y no se da información sobre eso? Perdón, pero si el río suena, dice, da la impresión que ocultan información, y me gustaría que Ojeda sepa mi opinión como la de tantas personas que conozco. Mariana lo envía. Bueno, la señora Mariana, la voz oficial de lo que sucede es el comunicado que todos los días emite el municipio y lo firma el municipio, es decir, se está haciendo responsable de que lo que está diciendo. Eso de que lo dijo un policía, que lo dijo una enfermera y todo lo demás, bueno, eso ya corre por cuenta, es imposible. Hoy en las redes sociales, anoche en las redes sociales salía de que ayer había renunciado el subsecretario de Claro, y cuestión que esto no existe ni tuvo intención en ningún momento, que había 200 casos, lo cual no hubo en ningún momento ni hay por asomo esa situación. Pero bueno, ahí está, por ejemplo, es un claro ejemplo de responsabilidad personal y de conciencia ciudadana. El esparcir rumores, nosotros al principio cuando comenzó esta pandemia, tuvimos casos de una señora que publicó que ella misma tenía principio de coronavirus, lo cual es una barbaridad decir eso en principio, porque no existe, o tenés o no tenés coronavirus, no el principio de coronavirus. Y en segundo lugar, cuando se le inició acciones, por supuesto, porque esos rumores están contemplados dentro del artículo del primer decreto que sacó el gobierno nacional, las personas no sabían cómo disculparse. Lo que pasa es que a veces por las redes sociales es muy fácil decir las cosas sin ni siquiera el más mínimo fundamento. Ayer cuando tratábamos de ver quién había sacado ese rumor de la renuncia, de que existían más de 200 enfermos y demás, era un perfil falso de Twitter. Esas cosas a veces muchas personas también buscan esos 5 minutos de fama, porque decir que tengo principio de coronavirus, indudablemente uno no puede más que pensar de que, bueno, está buscando fama o está buscando, no sé, qué es lo que buscan con ese tipo de comentarios. Claro, como si fuera... Por eso digo, acá hubo un caso concreto, y tal vez la señora Mariana se refiere a eso, que detuvimos en la semana anterior, hace 2 viernes, una persona que traía cocaína de la Villa 31. Al detenerla, una persona de origen peruano, fue detenida y quedó detenida en Mercedes. Llaman desde Mercedes que esa persona se le iba a hacer el hisopado porque habían recibido el planteo de la defensa indicando de que había estado en contacto con personas con coronavirus. Imaginá que entramos todos en emergencia, de mí para abajo, porque habíamos estado presentes cuando se detuvo esta persona. Claro. Y a lo mejor por eso el comentario de un policía, que estábamos hasta que vino la confirmación desde Mercedes que no tenía para nada ese contagio y que no tenía coronavirus, y además era una estrategia de la defensa para que la dejaran en libertad. Claro. Una de las tantas vivencias criollas que nos caracteriza, ¿no? Pero, y después de la enfermera, y mira, tampoco todo el personal del hospital está en contacto con esta situación, porque vos sabés que aquí se ha preparado el hospital, digamos, como un hospital hasta paralelo, en el sentido de que tenés personal que se ocupa de
específicamente de las otras patologías, y tenés personal que se ocupa específicamente de este tema de coronavirus. Hoy por hoy no están, digamos, todo el personal afectado a la pandemia. Ha habido tiempo en estos 2 meses para prepararse para esta situación, de manera que tampoco, no todo el personal del hospital sabe exactamente la realidad. Hoy en día tenemos, ya te digo, hasta anoche una sola persona, y que la primera que dio el caso positivo, digamos, es la primera persona y con síntomas hasta el presente leves. Y después el resto no hay nadie internado. Sí, está preparado un hotel, está preparado el anexo del hospital que vos conocés, la Escuela de Bellas Artes, está preparado, sí está preparado, pero en este momento cualquiera puede pasar por ahí y ver que no hay absolutamente nada. Ramón, de los 17 casos, 2 recuperados, 1 fallecido. Exactamente, esos fueron los tres del principio, ¿no? Los 3 primeros. Quedan 14. De los 14, 1 está internado en el hospital, una persona. Sí, 13, la primera persona. 13, que fueron los últimos 13, digamos, confirmados, están en sus hogares recuperándose allí, aislados, por supuesto. Exactamente, sí. Tengo otra pregunta, Ramón. Sí. De Juan. Dice, mientras Argentina no haga testeos a nivel europeos o de Estados Unidos, o incluso como Chile, no se sabrá la verdad. La política de testear solo los sintomáticos es un desastre. Va a explotar el pico, dice. Bueno, ahí quiero decirle a esa persona que escribe eso, que por eso digo, a veces habla sin conocimiento de la situación. San Antonio de Areco, por un convenio que hizo la Secretaría de Salud, contamos con la posibilidad de hacer 200 testeos por semana. De hecho, el personal policial, el personal de tránsito, lo hicimos hace 15 días, y al personal sanitario se le hace también periódicamente por ya te digo, hay un convenio, no, tendría que eso hablarlo con el secretario de Salud, que es el que tiene información, pero sí sé que hay un convenio con una fundación y hay la posibilidad de hacer 200 testeos por semana, y de hecho se están haciendo, y se han hecho, y te digo personalmente, me lo he hecho hace 15 días. La policía, ese mismo día nos testearon a toda la policía, a todo el personal de tránsito y al personal de defensa civil, más allá de la posibilidad del testeo que se hace a nivel región sanitaria. Y quizás el hecho de tener esa posibilidad hace de que el contar con digamos ese número de testeos, sabemos exactamente la situación. Por eso mismo es que cuando se fueron liberando las actividades, es porque a partir de los testeos podría determinarse de que o no había circulación viral, o era muy baja la circulación. Es evidente que los testeos aquí se están haciendo, y por eso ya te digo, se están haciendo, se siguen haciendo, y hay esa posibilidad de hacer 200 testeos semanales. Por eso, Ramón, por ese convenio, cada testeo que se hace en San Antonio de Areco tenemos el resultado más rápido que, por ejemplo, los que se hacen aquí. Exacto. Sí, nosotros tenemos las dos posibilidades. La región sanitaria que nos corresponde, y que se hace el testeo por región sanitaria, y tenemos la otra posibilidad por esa fundación. No sé exactamente la parte técnica, por eso te digo que en todo caso eso lo podés consultar con el secretario de Salud, pero sí hay esa posibilidad de obtener el resultado en 24 horas. ¿Sí? Claro. Se usa las dos, se usa el sistema sanitario, claro, y se usa el tema de la fundación. Yo le preguntaba a Ramón, porque aquí tuvimos un caso también en estudio, tardó unas cuantas horas más en San Antonio de Areco. La gente me preguntaba, ¿pero cómo? Allá los resultados son rápidos, acá no. ¿Se está ocultando algo? Preguntaban acá, y en realidad no había llegado el resultado todavía. No, es más, de hecho, fíjate vos que en algunos de los partes, creo que el de ayer mismo, figuran algunas personas que fueron a la región sanitaria para hacer el testeo y que todavía no ha regresado el resultado.
Por De eso los, te digo. de los 17 que tiene, ¿no, Ramón, todavía en estudio? Sí, creo que ya están hoy. Pero bueno, están todos relacionados con la misma familia donde se declaró el foco, ¿no? Ramón, tengo otra pregunta. Dice, yo quiero que le preguntes por qué en el pueblo se está diciendo que los casos confirmados llegan a 25 y a los funcionarios desde el domingo parece que se los hubiera tragado la tierra porque no dan la cara, aunque sea para desmentir todo lo que se dice. Bueno, en principio está equivocado, señora, porque yo estoy respondiendo. Te estoy respondiendo a vos. Hasta anoche la voz oficial son 17 confirmados y 17 sospechosos. No sé dónde está la mentira. Evidentemente, si quieren imaginar cosas, bueno, ya eso corre por responsabilidad personal. Por otra parte, ayer mismo estuvo en los medios locales el secretario de gobierno, el jefe de gabinete, estuvo el intendente, sin ir más lejos, incluso por los medios nacionales. Por eso, no sé, esa apreciación de la señora o señor, no sé qué hace. Bueno, ya, por eso te digo, a veces esparcir rumores es mucho más fácil que hablar con conciencia ciudadana y con responsabilidad personal, ¿no? Yo lo que digo, Ramón, es que uno cree algo que por ahí es distinto a la información oficial. Y uno lo cree tanto que piensa que su pensamiento, su creencia es superior a la información oficial, cuando yo siempre digo, vamos a manejarnos con datos oficiales, porque si no, cada uno dice una cosa, otro dice otra, y en definitiva se termina generando una incertidumbre que son mentiras, porque qué mejor que manejarse con los datos oficiales, ¿no? Mire, a ver, sí. Yo en ese sentido quiero ser claro, puede que haya una diferencia de información en cuanto a 2 o 3 horas, porque indudablemente yo hoy cuando empecé la actividad no he estado hasta ahora, porque estoy en otra área, con el secretario de Salud, pero estamos todos los días y indudablemente es de destacar el área de salud, cómo se ha preparado, porque además tenemos lo que Sarmiento, incluso muchas de las ciudades, no han tenido la suerte de tener acá, como tenemos 2 especialistas en epidemia, aquí en San Antonio de Areco. Y si hay algo que ellos desde el principio, en todas las reuniones que tenemos del comité de crisis y demás, es, señores, hay que ser la verdad y la cruda verdad, te guste o no te guste. Porque además, te imaginas que vos lo podés ocultar, lo querés ocultar, y porque tranquilamente se podría haber ocultado estas circunstancias del contagio. ¿Y qué pasa? Y en una semana o en 10 días, en 15 días, cuando se te llene el hospital, ¿qué vas a decir? Claro. Que lo trajeron de otro lado. Claro. Esas imaginaciones, figuraciones son típicas también se presta el hecho de estar en cuarentena, se presta, ya te vuelvo a repetir, en las redes sociales, si vos prestás atención, te vas a dar cuenta, y yo no lo descubro, por supuesto, a esto de que, bueno, muchos buscan, aún a riesgo de su propia vida, ser famoso por 2 minutos, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente complica todo. Y por supuesto, por eso te hablo de esta necesidad de tener una conciencia ciudadana y una responsabilidad personal para evitar que todas estas cuestiones afecten aún más. Por supuesto que todos estamos viviendo una incertidumbre, por supuesto que todos estamos viviendo, no crean de que uno es inmune a no tener cierto temor por el contagio, por lo que se dice, por lo que vienen noticias del exterior, lo que sucede en otro país, porque uno tiene familia, tiene esposa, tiene hijos, como cualquiera, y como cualquiera está expuesto. Claro. Entonces, ¿cómo uno va a querer ocultar una situación de esta manera? Es hasta desde un punto de vista hasta lógico, hablar solo con la verdad, ¿no? Ramón, tengo otra de gente de San Antonio. Me parece que todos hablan de San Antonio. Sí. Dice, por favor, ¿hasta cuándo nos van a tomar de...? No voy a decir la mala palabra. Y bueno. Dice que digan la verdad y que digan quiénes son para saber si estuvimos en contacto. Yo trabajo en limpieza en el Banco Nación
y hay Sí. gente que se da el lujo de no querer tomarse la temperatura y Y gente bueno, que va sin barbijo al cajero. Yo limpio todos los sí, días con lavandina y los sí. cajeros y demás para cuidarme y cuidarlos. Pero hay Bueno, cierta ahí, gente que hace lo que sí. quiere, no les importa nada. Exacto, bueno, con eso señora coincido, la verdad es esa, la verdad de la situación es tal cual lo expresa el parte diario que emite el municipio, que además ese parte diario lo firma no solo el intendente, sino las autoridades de salud, y nadie se va a comprometer hasta el punto de vista lógico de no decir nada más que la verdad. ¿Mm? Pero además lo que menciona la señora sí es absoluta, eso sí es cierto, y lo estoy diciendo desde el principio de la nota. La necesidad de la conciencia ciudadana y la necesidad de la responsabilidad personal. Ahora, estamos propensos más a mirar la paja en el ojo ajeno que en la propia. Por supuesto. Porque a veces, lo vuelvo a repetir, a veces por ese temor de decir, de hablar o por la razón que fuera, si me encuentro con un vecino, con un pariente, con mi tío que no convive, qué sé yo, con lo que sea, y lo veo sin barbijo, o viene a tomar mate, porque esta situación vino por tomar un mate. ¿Esta explosión del COVID en San Antonio fue por tomar mate? Y porque a la familia iba a tomar mate con la madre de todos, y después cada hijo volvía a su casa y tomaba, volvía a su casa y tomaba mate con la familia. Es decir, la situación, ojo, que, a ver, ni siquiera por eso cuando dice dar nombre, porque esta familia no fue criminal, ni fue asesina, ni nada, estoy seguro que ninguno de ellos quería Por supuesto. Contaminarse. contagiarse, nada. Y además hay otra cosa, es esto, ni siquiera es, digamos, un corte horizontal en la sociedad, esto es vertical, a todo nivel sucede. A todo nivel sucede. Por eso digo de la necesidad de la conciencia ciudadana. Si tuviéramos conciencia ciudadana, si tuviéramos responsabilidad personal, pero indudablemente estaríamos como Corea del Sur o como Japón o como Suecia, todo lo demás. Pero fíjate vos que hasta, si querés, del otro lado del charco, en el Uruguay, la situación es distinta. Totalmente. Entonces, pasa por otro lado. Yo te digo, el Estado hace lo humanamente y materialmente posible, pero hay una parte que el Estado no puede controlar en este momento, que es la conciencia ciudadana y la responsabilidad personal. Eso, el Estado, eso ya pasa, pero no solo en este orden, ojo, no solo en este orden, en lo que estamos viviendo, sino en muchas situaciones. ¿Cuántas veces hemos discutido y hablado con vos en el porqué de los excesos de velocidad, en el porqué de arriesgar la vida pasando semáforos en rojo? Lo hemos hablado. Entonces, eso también es conciencia ciudadana y también eso es responsabilidad personal. Ramón. ¿Y por qué nosotros, si vamos a cualquier otra ciudad, por ejemplo, por qué si vas a Córdoba todo el mundo sabe que tiene que andar a una velocidad porque tiene, si no, multas impresionantes? ¿Por qué? Y si te toca viajar al exterior, ¿y por qué lo haces? ¿Y por qué no lo haces acá en tu casa? ¿Por qué no lo haces en tu ciudad? Y ahí está, volvemos otra vez a ese tema, ¿no? Uno se cree con derechos en su ciudad que no los tiene porque son los mismos que uno tiene en otra ciudad. Si uno se pone el cinturón cuando va a capital porque sabe que viene la multa, bueno, ¿por qué no hacerlo en la ciudad de cada uno, no? Es increíble. ¿Y cuál es la diferencia de chocar en Buenos Aires que chocar acá en tu ciudad? Ramón, y bueno, lo mismo en este sentido. Dice, háganle la pregunta, Ramón, dice, háganle la pregunta si evalúan pedir al gobierno de la provincia bajar recursos para una cuarentena comunitaria o incluso al gobierno nacional. No entiendo a qué se refiere con cuarentena comunitaria. Yo tampoco sé qué es la cuarentena. Es decir, si se refiere a la cuarentena, de hecho, hay que tener en cuenta que con lo que ha decidido el intendente aquí fue siempre respetar los protocolos nacionales y consecuentemente los protocolos provinciales. Eso, desde ese punto de vista, nación, provincia, lo que se ha seguido como directiva aquí en nuestra ciudad fue siempre en ese sentido. No sé a qué recursos se refiere, si son recursos, si se refiere a recursos materiales, y
y en este momento está todo preparado. Está acá una cooperadora del hospital que ha trabajado muchísimo, y te diría que no es lo óptimo, pero sí es bastante, digamos, la situación bastante se ha preparado bastante como para enfrentarla. De ese punto de vista, ya te digo, hay hoteles reservados, hay preparados para recibir, hay un anexo de un hospital que se preparó para ampliar la necesidad, y de hecho se han ampliado las capacidades del hospital de nuestra ciudad. Si a eso se refiere, cuarentena comunitaria es porque vayan a un hotel, sí, está preparado, pero recuerdo que eso debe ser voluntario, no puede ser una internación compulsiva, salvo que lo ordene un juez. Si una persona enferma que no tiene síntomas decide hacer cuarentena en su hogar, lo puede hacer. Ramón, siempre que guarde las medidas correspondientes, ¿no? Augusto, un vecino de aquí, dice: buen día, Ramón, saludos, gran persona. Muchas gracias. Hay dos personas que hacen una pregunta muy parecida, de acá de Capitán Sarmiento, creo, sí, de acá, que se la voy a hacer. La primera dice: me parece terrible que diga que los camioneros no tienen derecho de comprar. Y la otra que... No, perdón, vamos a decir, tienen derecho a comprar. No estoy diciendo que no tienen derecho a comprar, está equivocado, yo no dije en ningún momento. Yo lo que dije es que, de acuerdo, y voy a repetir lo que dice la Secretaría de Transporte, pueden pernoctar, bañarse inclusive en las estaciones de servicio que tienen lugares especiales para eso. Pueden comprar en los shops de las estaciones de servicio, y pueden comprar en nuestra ciudad, de hecho lo hacen, pero guardando las medidas de seguridad, que hay un protocolo. Por ejemplo, voy a dar un nombre de un supermercado porque está sobre la ruta. El supermercado Eco tiene una persona en la puerta que todo el camionero, que básicamente la gente que viene de Brasil y de Chile, que son lugares donde ha desatado una pandemia, o mejor dicho, está aparentemente descontrolada. Ellos en la puerta de la estación de servicio del supermercado destacó una persona para que le tome el listado de lo que desea comprar, compra, le trae las cosas, se la entrega y le cobra en la puerta del supermercado. Claro. Y eso es lo que ha hecho. Yo no he dicho de ninguna manera, he dicho que no tengan derecho a comprar. Ellos lo que sí es que tienen que hacerlo porque, ¿qué pasa? Habían la costumbre de que algunos camiones que venían de Brasil no querían hacerlo de este modo y entraban en la ciudad sin ningún tipo de permiso. Hoy, si yo fuera hasta argentino y no tengo el permiso para circular en Sarmiento, no puedo entrar a Sarmiento. Entonces, la misma situación, con el riesgo de que venía del exterior sin ningún tipo de control. Esa persona tiene que saber de que, en este caso, en razón de que hay un tránsito que no se puede detener de los camiones y demás, no se los puede guardar en cuarentena, pero se le hace control a la salida a la frontera, lo hace control Brasil, lo hace control Argentina, y no se hace la cuarentena. Por eso es que no pueden ingresar a la ciudad, porque no han guardado la cuarentena. Nosotros tenemos mucha gente que vino de Brasil, ha hecho la cuarentena correspondiente y después recién pudo caminar por las calles de nuestra ciudad. Yo no he dicho de ninguna manera, y este señor escuchó mal, yo de ninguna manera he dicho que no tengan derecho a hacerlo. Y además sería abandono de persona, porque sus alimentos los tienen que comprar. Por supuesto. Eso es una barbaridad, esa afirmación que no ha salido de mi boca para nada. El otro mensaje parecido, Ramón, al anterior, dice: ¿cómo hacen los camioneros para comer si no pueden entrar a un pueblo a comprar algo, ya que todo en la ruta está cerrado? Me parece una falta de respeto total, ya que ellos tienen que abastecer al país. ¿Eso no lo pensaron? Dice. No, me parece que el señor, otro que ha escuchado mal, o vamos a suponer de que yo me haya expresado mal, pero de ninguna manera he dicho, vuelvo a repetirlo, es más, hay una resolución de la Secretaría de Trabajo que indica absolutamente esa situación está contemplada. Lo vuelvo a repetir, no lo que hace para hacer la compra tiene que respetar los protocolos, y eso es nada más que eso lo que se hace.
Una pregunta también de un vecino de aquí, Augusto, dice, ¿qué opina Ramón sobre los controles organizados en los ingresos y egresos de la ciudad? ¿Son positivos? ¿Se puede hacer un cierre controlado? Mirá, indudablemente que toda medida de alguna manera colabora con la situación. Es indudable que, perdón, pero nosotros hemos tenido varios casos de personas que han ingresado con fiebre a la ciudad, para eso se le toma la temperatura y indudablemente rápidamente se lo lleva, se declara el protocolo y bueno, es controlado de alguna manera por personal que está especialista del hospital local. No ha dado hasta ahora ningún caso positivo, pero como es una de los síntomas, no se puede descartar nada. Por otro lado, sí, te decía, hay focos, en el mismo caso de los chilenos, en el mismo caso de los brasileños, hay focos importantes. Si nosotros permitiéramos el libre tránsito y sin algún tipo de control, podemos correr el riesgo de introducir el virus. Por eso yo considero de que sí, todas las medidas que se puedan tomar son positivas y todas las medidas que se pueden tomar contribuyen al control de la pandemia. Que pueden ser más o menos efectivas, sí, por supuesto. En algún caso serán más efectivas, en otros no. Claro. Pero, por ejemplo, se critica a veces acá mismo del tema que hasta determinada hora se estaba controlando, se sigue controlando de cualquier manera, de otra forma, pero al estar abiertos los comercios nada más que de las 8 hasta las 18 horas, después de esa hora, salvo los que vengan, digamos, movimientos personales, porque acá el movimiento del partido está permitido. Es decir, es como que si ahí le negaran la entrada a la gente de la Luisa. Aquí la gente de Villalía, de Lugan y de Bagues pueden circular, no hay ningún problema. Ahora, todo el que venga de otros lugares, indudablemente rige el protocolo que por algo las autoridades nacionales y provinciales lo han impuesto. Y el presidente y el gobernador permanentemente están haciendo, digamos, mencionan esta necesidad de continuar con los controles. Yo entiendo que por mínimo que sea, siempre contribuye a que esta pandemia no se expanda. Ramón, convengamos que ustedes pueden tener el ingreso o egreso cortado con 20 policías, con inspectores de tránsito, viene una persona de afuera, se le toma la temperatura, tiene buena temperatura, ingresa y a lo mejor ese que ingresó es asintomático y puede contagiar a alguien, ¿no? Sí, es muy difícil. Sí, eso puede pasar. Es muy difícil, pero de cualquier manera, si vos me decís es 100% efectivo, yo te digo que no, eso indudablemente. Pero por mínimo que sea, siempre contribuye. Y todas las medidas en conjunto, el control de los ingresos y egresos, el control del cumplimiento de los protocolos dentro de la ciudad, en fin, todas las medidas, todas tienen su razón de ser y todas contribuyen al objetivo final. Entonces, todo lo que vos decidas hacer en orden a eso, indudablemente que disminuye la posibilidad de contagio. Es más, de hecho te digo, nosotros tuvimos 3 casos al inicio de la pandemia y a partir de ahí los controles y demás evitó de que la cuestión siguiera expandiéndose y que el virus llegara a una muy baja o nula o baja circulación de nuestra ciudad. Estas son, vuelvo a repetirte, son cosas que no se pueden prever, todavía no está claro muy bien el origen, pero la realidad es que si no se toman, por mínimas que sean las medidas, si no se hubiesen tomado, nosotros no hubiésemos estado todos los meses que tuvimos. ¿San Antonio de Areco tiene 12 respiradores, Ramón? No sé exactamente, pero entiendo que sí, que hay una cantidad aproximada, no lo sé exactamente. Es una buena cantidad, aquí tenemos 7. Sí, bueno, también eso deberá ser proporcional a la ciudad. Uh-huh. No cometo una infidencia si digo algunas palabras de algunos de los especialistas. Lo que se ha ganado en este tiempo es básicamente en conocimiento. A ver, a lo mejor un respirador más o un respirador menos, hoy quizás
no hace la diferencia, pero sí en conocimiento lo que han ganado los especialistas para saber cómo tratar. Tampoco está muy claro a nivel mundial la situación, y todos los días aparecen cosas nuevas o cosas que no. Pero bueno, eso yo no quiero meterme en un terreno que desconoce. No, sí, no, pues no soy médico, ni especialista menos, porque a lo mejor es médico, pero no es especialista en epidemias. Bueno, ustedes tienen gente proba, con mucho conocimiento, gente respetable, ¿verdad, Ramón, en ese tema? En ese tema le vuelvo a repetir, acá hay dos especialistas. De manera que creo que en materia de alguno de ellos, por lo menos estoy seguro que en materia de consulta de distintos ámbitos. Pero esto no quita de que no haya en otras ciudades alguien que ya se haya, por eso que le haya permitido todo este tiempo ganar conocimiento respecto de saber cómo tratar las cuestiones. Pero no me quiero meter en algo que realmente no desconozco, es una responsabilidad de parte mía. Sí, seguro. Ramón, la última que le hago, agradeciéndole estos más de 30 minutos seguramente que estamos conversando. Hay 17 casos en estudio en San Antonio de Areco. Sí. ¿Para cuándo se esperan esos resultados? Y si uno estima que esos 17 confirmados, esa cifra puede aumentar dada la gran cantidad de casos en estudios. Mirá, lo que pasa es que yo no sé decirte porque no sé a dónde fueron los hisopados, no sé a dónde se están haciendo los estudios. Pero no me extrañaría que aumentaran, porque toda una familia bastante importante afectada. Y a su vez han tenido contacto con otras personas. Entonces no me extrañaría de que esa situación, el número cambie. Pero vuelvo a repetirte, acá se trata en algún aspecto como tratar de controlar, bajar la circulación del virus. Entonces, que pueda haber 10 más, y sí, puede suceder tranquilamente. Pero acá la batalla es tratar de controlar el virus para que no siga contagiando más personas. No puedo decirte en este momento si lo vamos a tener hoy o los resultados, porque la verdad no lo desconozco. Sé que se llevaron 17 sospechosos y esos sospechosos son los que están hisopados. De hecho, fíjate vos que tuvimos 49 descartados antes de ayer y ayer hubo 55 descartados, es decir que hubo 5 que le dio negativo y de los hisopados, de todo ese grupo de riesgo que se hizo el hisopado. Después el resto, ya te vuelvo a repetir, dicen, pero sí, yo estoy seguro, confiado y no tengo ninguna duda que lo que se coloca en el parte oficial todos los días es la absoluta verdad de lo que acontece. Después pasás por la esquina y escuchás que dijeron hay 200 contagiados, vas a tu casa y repetís hay 200 contagiados, y la verdad es que no tiene ningún tipo de fundamento. Dice, hay tantos contagiados, pasa que no lo quieren decir, Ramón. Cuando yo siempre digo, incluso con algún familiar lo he hablado, que yo le digo, vos creés lo que vos quieras, porque uno no puede decirle a otro qué es lo que tiene que pensar. Vos creés lo que vos quieras, pero que no te van a mentir, de eso yo te doy mi palabra, porque yo le puedo mentir en algo a usted, Ramón, usted me puede mentir a mí, nos podemos hacer alguna mentira, pero en estas cosas es imposible que se mienta. Pero además hay muchas cosas en juego, como para cometer la irresponsabilidad de mentir en una cuestión así. Está desde la reputación del personal médico hasta del mismo intendente y, bueno, de todos los funcionarios. Y a mí la verdad es que es una falta de respeto, incluso me siento que me faltan el respeto porque yo soy parte de ese gabinete y hasta si yo supiera de que se está mintiendo en algo, te puedo asegurar que yo no estaría en ese lugar. Y además porque yo tengo mi familia, es decir, a ver, todos creen que somos suicidas, es como subir a un avión y el piloto sabe que está infartado y sube igual al avión y sube, pero nadie es suicida en esta claro. situación. Está acá está todo el mundo.
el secretario de Salud, una familia numerosa, de chicos, y en fin, hay de todo. Entonces me parece que pensar que esto puede estar siendo parte de una maniobra, y es pensar muy chiquito. Ramón, le mando un abrazo grande, a ver cuándo se va a terminar todo esto, Ramón. Al contrario, si podemos disfrutar de River. A ver, de River Plate, que lo extrañamos. A ver si nos invita a comer un asado a San Antonio de Areco, que es tan lindo. Va a ser un gusto. Y aquí teníamos un cafecito preparado para usted, pero bueno, lamentablemente... Eso sí que ya no te creo, porque... eso sí que ya no te creo. Ramón, muchas gracias por su tiempo. Para mí es muy valioso. Usted sabe que con esto de las redes sociales, de hecho las preguntas de gente de San Antonio de Areco también preocupadas por esto, que también nos preocupa Capitán Sarmiento, porque todos quisiéramos que no haya caso en ningún lado, pero lamentablemente creo que va a haber casos en todos lados. No, y además estamos están relacionados de alguna manera San Antonio y Capitán Sarmiento y toda la zona, Carmen de Areco, quizás son miles, son 4 ciudades que están de cualquier manera relacionados de distintas formas. Entonces, por supuesto que el deseo es de que estas cosas no tratar de controlarlas para poder, porque vos tenés familia acá, hay gente de acá que tiene familia en Sarmiento, hay gente de Sarmiento que tiene gente en Carmen de Areco, en Quiles. Eso es una barbaridad estar pensando de que esto se está ocultando como para poder sacar no sé qué rédito, porque si vos pensás qué rédito se obtiene en mentir, no existe ninguno, al contrario, es todo al revés. Entonces, más que nunca deseamos que poder controlar esta situación a efecto de que ni la familia ni uno mismo se ve afectado. Un abrazo grande, Ramón, muchas gracias como siempre. Muchas gracias, un abrazo y saludo a todos, a la gente de Sarmiento, que tengo grandes amigos ahí, y que no puedo ir a tomar un mate con ellos o a comer unas costillas porque realmente esto nos ha alejado, pero bueno, creo que espiritualmente nos mantenemos en contacto. Gracias, Ramón, un abrazo. Un abrazo, un abrazo a todos. Hasta luego. Así hablábamos con Ramón Ojeda, secretario de Seguridad de San Antonio de Areco. Claro que a nosotros aquí en Capitán Sarmiento nos interesa cuál es la situación allí en San Antonio de Areco. Como decía Ramón, estamos muy cercanos, a unos 30 y pico de kilómetros, y realmente es complicada la situación allí. Aquí todavía no tenemos nada, pero como digo siempre, en algún momento estoy seguro que el coronavirus va a llegar aquí, así que hay que estar preparados. Nosotros continuamos en la mañana de CS24 Multimedia.